Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde la teología de San Mateo. Estamos mirando los capítulos 8 y 9 que nos presentan los milagros como acciones verdaderamente de un adherirse totalmente al Señor, de adherirse en el seguimiento de Jesús. Y eso viene entonces como consecuencia. Estos son signos, en realidad, los milagros. Están subrayando el hecho de que uno, al adherirse al Señor, entonces se producen, entre comillas, se producen estos milagros. Consecuencias de la vida en Cristo, consecuencias del seguimiento de Jesús. Nosotros leímos esa el primer milagro de esta segunda parte, en el capítulo 8 del 23 al 27, que nos hablaba de la tempestad calmada. Y nosotros veíamos principalmente en el curso anterior, si quieren volver a mirar y estudiar un poco ahí, cómo Jesús, ¿verdad?, sube a la barca y sus discípulos que lo siguen. Es decir, el subir a la barca, estar con Jesús, significa entrar en esa misma sintonía. Pero en este caminar, cuando nosotros entramos en esta sintonía, entramos en esta iglesia, en esta comunidad, no pensemos que ya todo entonces aquí va a ser fácil y sencillo, ¿verdad? Porque dice que de pronto, según el capítulo 8:24, de pronto se desató en el mar una tormenta tan grande. Nosotros incluso hemos explicado que el lago Genesaret es un lago que tiene la dimensión de 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Y sin embargo, este lago es bastante profundo,
pero es un lago muy calmo, muy calmo. Y sin embargo, aquí nos está narrando el evangelista San Mateo, nos dice que se levanta una de esas tormentas, una tormenta tan grande. Entonces, aquí nosotros ya entendemos enseguida que detrás de esta explicación o de esta narración, lo que el autor sagrado nos está hablando es de la comunidad. Subir a la barca con Jesús, acompañarlo a Jesús, adherirse a Jesús, no nos quita las situaciones problemáticas de la vida. No, vamos a tener siempre situaciones problemáticas en la vida. Lo importante es entender que en este camino el Señor, sin embargo, está presente. Pero atención, porque nos narraba también y nos decía aquí el autor sagrado de que Jesús dormía. Jesús estaba durmiendo en la barca. Bueno, es para hacernos entender que somos nosotros quienes tendremos que despertarlo. Jesús está con nosotros. Jesús está en medio de nosotros. Jesús dormía. Acercándose a él, sus discípulos lo despertaron. Se dan cuenta, aquí también utilizan ciertas palabras muy interesantes, ¿verdad? El hecho de acercarse. Acercarse significa pero ñandé, somos nosotros quienes tenemos que ir a buscarlo para despertarlo. ¿Qué es lo que están haciendo los discípulos? Lo que están haciendo los discípulos es eso. Se están acercando a Jesús, van junto a Jesús a despertarlo. O poco a poco enseñan de Yara. Pero interesante porque también acercándose a Jesús lo despertaron, pero le dicen, todavía está el miedo, decíamos anteriormente. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Sálvanos, Señor, que nos hundimos. Cuando Jesús está durmiendo, cuando nosotros no lo despertamos, ciertamente que ante las adversidades y dificultades en que nos encontramos, comenzamos a gritar de esta manera. No tenemos asidero. Esto es esencial para la vida del cristiano. Algunas veces, te piensan, sí, muy interesante la propuesta del Señor, sí, qué interesante el Evangelio. Pero sin embargo, yo les puedo decir que en el momento en que nos encontramos con dificultades, en el momento en que se nos pasa, entre comillas, la factura de una realidad como consecuencia de nuestra propia vida, de nuestros propios pecados, entonces es el momento en donde nosotros comenzamos a gritar, sálvanos, Señor, porque me estoy hundiendo. Pero justamente este sálvanos, Señor, porque nos estamos hundiendo, nos está mostrando que es una falta de fe, ¿verdad? Absoluta en el Señor. Bueno, por lo menos gritamos, pero está significando una falta de fe, una confianza total en el Señor. Cualquiera que sea el origen, ¿verdad?, de lo que nosotros aquí estamos viendo, estamos narrando, estamos leyendo, se refleja en ella una constante de la vida de la iglesia. Es decir, es una constante que vivía esa comunidad cristiana que se encontraba en dificultades. Bueno, esta es la primera partecita. Nosotros ahora pasamos a esta segunda partecita y decíamos anteriormente que concluimos ya con la lectura de la curación de 2 endemoniados de Gadara. Tenemos del versículo 28 hasta el versículo 34. Aquí encontramos a estos 2 endemoniados que vienen al encuentro de Jesús, que se acerca, son los gadarenos, y salen a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Importante, por lo menos, decir, Jesús llegó a la otra orilla. ¿Qué
es el significado entonces de que Jesús llega a la otra orilla. Un Jesús que camina sobre el agua, un Jesús que atraviesa el lago, un Jesús que sube a la barca. Subir a la barca también significa subir a la comunidad, encontrarse en comunidad. Jesús que se encuentra al otro lado de la orilla quiere decir Jesús que vence el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. El cardenal Luis Rafael Sacco acompañó al Papa en los principales momentos de su visita a Irak. Está muy satisfecho, pues su país demostró que tiene la capacidad de organizar eventos complicados como este viaje. Además, se forjaron puentes entre musulmanes y cristianos, especialmente tras este encuentro con al-Sistani, que pidió el pleno respeto de los derechos que la Constitución de Irak reconoce a los cristianos. Ha sido una visita excepcional en un contexto muy difícil por la seguridad, la pandemia y la diversidad de la población iraquí. La colaboración entre religiones para derrotar la ideología del odio es muy importante. Como dijo el Papa, si queremos tener un futuro mejor, debemos vivir como hermanos. De lo contrario, nos destruiremos a nosotros mismos. El viaje sirvió también para mostrar la difícil situación de los cristianos en la zona. En el año 2003 eran 1.400.000 y ahora son menos de 300.000. Emigraron a causa de la violencia, la guerra y de las difíciles perspectivas de construirse una vida. El Papa les pidió que regresen. Si potete, tornate. El principal líder católico de Irak dice que Occidente puede hacer mucho para que los cristianos que emigraron regresen a su tierra. Por ejemplo, una visita. Venir y estar con ellos significará mucho para los cristianos. Estas visitas nos animan a perseverar y nos da fuerza ante nuestros conciudadanos, pues se ve que no se han olvidado de nosotros, que no somos un objetivo fácil. Otro modo importante para ayudar a los cristianos de Irak es contribuir a proyectos de desarrollo o de reconstrucción. Sobre todo para hacer puestos de trabajo y mejorar las infraestructuras en ciudades cristianas de la llanura de Nínive y del Kurdistán. Pero también hay proyectos para desarrollar la agricultura en estas zonas o para hacer pozos, pues hay mucha agua. Con la visita del Papa se ha abierto una oportunidad histórica para Irak, una nueva fase en la que musulmanes y cristianos trabajan juntos para reconstruir el país. Un horizonte de luz tras años de guerra en su tierra. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre,
derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Con mis ojos ven más color.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre estos pasajes del Evangelio de San Mateo. Qué lindo, qué interesante, qué importante cómo nosotros nos encontramos ante esta situación en que Jesús con sus discípulos atraviesan, van del otro lado en este momento, ¿verdad? A la otra orilla. Esto al lector, por lo menos en ese momento, conoce muy bien a qué se está refiriendo. Quiere decir que Jesús y sus discípulos son capaces de vencer el mal. Podemos vencer el mal. El agua normalmente significa el obstáculo, significa el mal. Ahora llegan a esta región de los Gadarenos y en ese lugar, como te pone lugar preciso, significa entonces y te está dando la confianza de que es una realidad así tal cual como uno encuentra, ¿verdad? En esa comunidad, en esa región. Entonces te está hablando de los Gadarenos. Fueron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Endemoniados. Es decir, estos son los que nos siguen a Jesús. El demonio, el daimón, que significa, ¿verdad?, desde el interior. El no tener la fuerza y el espíritu de pensar lo que el Señor nos trae como propuesta. Upeago dice inhala endemoniado. El daimón quiere decir la fuerza interior. Es la convicción interior. Es eso que te mueve para hacer algo. Y es esa convicción y es esa opción que nosotros tenemos en nuestra vida. Upeago era daimón y de ahí viene el endemoniado. Entonces, tenemos que entender bien también, no mirar desde afuera todo lo que a nosotros se nos presentan como una cuestión simplemente milagrosa, que viene todo desde afuera, que ya popaoí, ya posea, no. Aquí evidentemente que hay una fuerza interior del hombre y es en esa fuerza interior donde Dios está trabajando. Pero entonces si nosotros no damos ese paso, si nosotros no nos esforzamos, nunca vamos a cambiar. Siempre vamos a quedarnos chatos, siempre vamos a quedarnos siendo hombres, personas rastreras. Y sin embargo, la palabra de Dios nos habla siempre de una dignidad del hombre. Mirar hacia adelante, abrir los ojos, mirar lejos quiere decir eso. Bueno, y entonces fíjense que se acercan Jesús con sus discípulos a esta región de los Gadarenos y allí se encuentran 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Aquí no hace falta mucha explicación, porque ya te ponamos la sepulcro. ¿Verdad? Imagínense. Entonces, 2 que vienen de los sepulcros, 2 que vienen del cementerio. A nosotros luego nos da miedo, ¿verdad? Pero tenemos que pensar por qué nos da miedo lo que viene del cementerio. El sepulcro. Es interesante, ¿verdad? Nos causa una cierta dificultad, ¿verdad? Pensar en el cementerio, pensar en los muertos. Pero por eso justamente el autor sagrado está utilizando este lenguaje. Por eso él nos está diciendo que la persona que se ha separado de Dios, la persona que se ha alejado de Dios, es como ese que está viviendo en un sepulcro, está saliendo del sepulcro. Y bueno, pero por lo menos hay también, esto es interesante, salían de los sepulcros. Incluso te ponen algunas características, eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Veamos muy bien entonces, te derrama un poquitito más la tinta ahí sobre esta narración para darte a entender, ¿verdad? Que cuando uno está muerto, cuando uno no está con Dios, cuando uno está separado de la gracia de Dios, somos feroces, somos feroces.
quiere decir que es la gracia de Dios la que nos transforma. Es la presencia de un Dios que nosotros aceptamos en nuestra vida, la que nos transforma, la que nos cambia. Entonces, este ya es un criterio, queridos amigos, queridos hermanos, de cómo nos encontramos. Este ya es un criterio y es una forma, ¿verdad?, de pensar cómo nosotros estamos frente a Dios. Y por eso nos están diciendo directamente, ¿verdad?, que nadie podía pasar por ese camino. El mal, entonces, queridos hermanos, que te están en cada momento, te está obstaculizando, te está poniendo como esa zangadilla, te pone una barrera, indica tu inderejo a moto mía. Es feroz y no te deja crecer, no te deja pasar, no te deja entonces desarrollarte en tu propia dignidad de hijo de Dios. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Entonces, la presencia del Señor, de cierta manera, nos interpela. También a los enfermos, también a los pecadores, también a los que se han alejado de Dios. Es la interpelación directa, concreta, ¿verdad?, de Dios. Es como el Señor nos está interpelando y nos está llamando. Y por eso aquí nosotros vemos, ¿verdad?, que comienzan a gritar: ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Nañan nerendai, la peñan de Yara o Ujina, oñemoy peñan de Kere, ñan de Yaheshahina, ba epalon imponatera, ba epalon ibaía. Y entonces desde ahí nos interpela la propia conciencia. Cuando se nos dice la verdad, cuando se nos está presentando la verdad, y entonces uno comienza a mirar y dice: bueno, ¿en qué camino me encuentro? ¿En qué situación me estoy encontrando? ¿Cómo estoy respondiendo a ese llamado de Dios? Y entonces la interpelación es bastante grande, bastante fuerte. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Esto también significa esa lucha entonces interna. San Agustín incluso decía, ¿verdad?, conviérteme, Señor, pero es como que uno quiere estar todavía en ese mal. Y claro, porque el mal de por sí, nosotros al demonio le llamamos luego también Lucifer, ese nombre. Luce, feroz, el que lleva la luz, ese que te encandila. Hay gusto bingo, ¿verdad? Y entonces uno se encuentra ante la presencia de un Señor que quiere cambiarnos. ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, ñan de Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñan de Yarañe. Por el año de la Eucaristía, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería,
Ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un paso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti?
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando aquí la curación de estos 2 endemoniados de Gadara. Ya dijimos que 2 significa la comunidad. ¿Quién es el que está enfermo? ¿Quién el que está endemoniado, verdad? Pero tenemos que entender qué significa el endemoniado. Muchas veces pues, nosotros pensamos nomás, es un bahía, ese espíritu, no sé qué cosa que entró adentro, que está poseído. Y digo, pensa. Y sin embargo, el daimón en griego significa la propia fuerza interior. Es decir, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cuál es la fuerza interior que está dirigiendo nuestra vida y nuestra propia existencia. Pero la endemoniado. Es decir, desde adentro salen nuestras opciones. ¿Se acuerdan que el Señor justamente en otro pasaje, ¿verdad?, de la Biblia nos está diciendo que las malas acciones, el pecado sale desde adentro de nosotros mismos, lo que nosotros estamos maquinando? Incluso Génesis, ¿verdad?, capítulo 6, versículo 5, nos habla también de esa realidad. Dios mismo que mira y ve que el corazón del hombre, dice, continuamente está maquinando maldad. ¿Verdad? Y de ahí viene, se desencadena toda la narración que después te habla del diluvio universal, ¿verdad? Bueno, aquí también es el Jesús que ha destruido el reino del demonio. Jesús, entonces, el que viene y que destruye, porque aquí se va a encontrar con este enfermo, con estos dos son, 2 endemoniados. Aquí se trata, en principio, de un milagro que sucede, pero no quiere mirar solamente hacia el pasado. Porque estas son narraciones que se van actualizando, es decir, por eso si te dicen 2, eso ya quiere decir luego la comunidad, quiere decir ya un elemento esencial, y eso es actual para nosotros hoy en nuestra comunidad. ¿Qué opciones nosotros tenemos y cómo estamos viviendo como comunidad? ¿Qué compromiso tenemos ante el Señor como comunidad? Y bueno, por eso dice, lo que importa es la victoria de Jesús sobre las fuerzas enemigas. La victoria de Jesús sobre la fuerza del mal. Entonces, estamos apuntando a algo más. Por eso decíamos que no es simplemente una cuestión del pasado. Mira, Jesús le curó a 2 endemoniados y listo. Mira qué lindo. Ay, Jesús, cómo quiero que esté de nuevo aquí porque necesito que me cure de esto o de aquello, ¿verdad? No. Esto es actual, es decir, Jesús sigue actuando, Jesús sigue curando. El endemoniado sigue existiendo hoy, o los endemoniados seguimos siendo nosotros, ¿entienden? Cuando te estaba hablando de la comunidad, entonces esto se va actualizando en la vida de cada hombre, en la vida nuestra, en la vida de la humanidad. La Biblia te habla así. Entonces, queridos hermanos, no es simplemente mirar qué poder tenía Jesús, ¿verdad? O no espiritualizarlo simplemente, ¿verdad? Como si fuese algo que sucedió, y eso quedó ahí, ¿cómo vamos a seguir pidiendo solamente el poder de Jesús, etcétera, ¿verdad? Sino que el poder de Jesús quiere decir esa acción de Dios que continúa actualizándose hoy en nuestra vida. ¿Quién es ese? Es la pregunta. El mal del mundo le conoce a Jesús. Y creo que nosotros en este sentido somos muy conscientes también. Porque la conciencia nos habla siempre, queridos hermanos. Nadie de nosotros puede decir que está robando algo y va a decir, esto que estoy haciendo está súper bien, hay que robar. No. Nosotros sabemos muy bien que nos encontramos ante una situación de que está mal y tu conciencia te dice que está mal. Ahora, cuando ya comenzamos a tener una conciencia errónea, es decir, tanto, dice el cántaro al agua que al final se rompe. Entonces nosotros rompemos nuestra propia conciencia, nosotros rompemos nuestros valores, tiramos por el suelo, ¿verdad?
nos volvemos hombres rastreros en este sentido. Pero queridos hermanos, igual la conciencia sigue trabajando y nos está diciendo si está bien o si está mal lo que estamos haciendo. La pregunta es, ¿quién es ese? El mal del mundo entonces le conoce a Jesús. Hoy cuá ponahina. Epañandi ya pohina, esa pañilla pohina. Ya popona página ta pañan de monda. A la ñan de pocanero conseguida, entonces ya esa guaya. Es decir, la conciencia por lo menos te dice, ahora el querer salir de esa situación, entonces puede ser lo que nosotros estábamos leyendo hace rato, porque uno se da cuenta y uno conoce qué quieres de nosotros, Hijo de Dios. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. De antes de tiempo la ñandé en guaraní es importante porque na ñaña se seiba. Entonces es como que nosotros planificamos y decimos, bueno, dentro de un cierto tiempo yo voy a dejar esto. Dentro de un poco tiempo voy a dar un paso hacia adelante. No, con el Señor es ahora y en el preciso momento se comienza. Ve famoso, Gina, dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Entonces, vea, tiene que ser así a rajatabla. O si no, aquel que siempre puso en su negocio, ¿verdad? Hoy no se fía, mañana sí. Pero donde cada día es hoy. Entonces, cada día es más hoy, mañana sí. Hoy es a veces. Entonces, no. Con el Señor no podemos hacer de esta manera. Diga tú y ñandé, entonces la ya mañana voy a comenzar mi dieta y se aguaina. Mañana. No dejes para mañana lo que puedes hacer verdaderamente hoy. Porque el Señor te propone aquí y ahora. Viniste, pero Señor, a atormentarnos ahora y antes de tiempo. Incluso los santos, ¿verdad?, se encontraban ante esta encrucijada. No es fácil, Nina. Ñande yurube a peñañero miago y fácil mía lleva. Pero cuando estamos en la realidad y cuando tenemos que dar ese paso, no siempre es fácil. Fíjense, por ejemplo, lo que nosotros encontramos en las confesiones de San Agustín. San Agustín incluso cuando ya se siente en el camino de la conversión, lucha, ¿verdad?, contra ese daimón, contra esa fuerza interior. Y él también dice, Señor, conviérteme, pero no todavía ahora. Ya no miente. Y entonces algunas veces también puede suceder con nosotros. O sea, él sentía esa fuerza interior. Señor, necesito convertirme, pero Señor, ya no miena. Pero sin embargo nosotros tenemos que saber que hay que cortar inmediatamente, porque si no, no podemos hacer ese camino de salvación. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Aquí en la Eucaristía yo estoy para ti. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí. Soy alimento que la vida eterna da, soy de ti, para ti. Si estás cansado en mí puedes descansar. Si estás perdido en mí tienes un hogar. Si estás hambriento yo te quiero alimentar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo. Tomen y beban todos de mi sangre, que me he entregado por su salvación, para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. En lo sencillo me he querido yo quedar. Estoy realmente aquí en la fracción del pan. No tengas duda, ven, te puedes acercar, soy de ti. Vive en mí. En medio de la prueba en mí puedes confiar. Si estás herido yo te puedo restaurar. Si estás sediento yo te quiero voy saciar. Ven a mí, ven a mí. Tomen y coman todos de mi cuerpo.
alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Está servida, te puedes acercar. Quiero habitar en ti, que tú vivas en mí, en plena intimidad. Tomen y coman todos de mi cuerpo, y beban todos de mi sangre que me he entregado por su salvación para vivir en comunión, alianza nueva y eterna que he sellado con mi sangre en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Mateo, sobre su teología. Y estamos viendo este segundo milagro de la segunda sección, capítulo 8 y capítulo 9. Son 3 milagros en cada uno, ¿verdad?, de lo que se nos presenta aquí, de estas secciones. Es interesante. Los 3 primeros era sobre ese leproso. Después enseguida el sirviente del centurión, después ya viene la suegra de Pedro y desde ahí se te lanza el seguimiento, ¿verdad? Porque todos nosotros podemos mirar y decir, todo es caramelito, había sido Jesús, ya papá, milagro, milagro, milagro. Entonces ya viene un escriba y todo entusiasmado y le dice a Jesús, Señor, te seguiré a donde vaya. Espera un poquitito, cálmate. ¿Cuáles son mis exigencias de la vida cristiana? Porque cristiana viene de Cristo, del seguimiento de Cristo. Y les dice, mira que los zorros tienen una madriguera donde por lo menos pueden ir a dormir. Pero el Hijo del Hombre, en mi seguimiento, yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Es decir, es una austeridad total. Es un abandono, un abandonarse, ¿verdad? Es una impotencia total, la vida del cristiano, porque se encuentra, ¿verdad?, ante la realidad del mundo con la que tiene que luchar. Y seguir a Jesús es eso. Y lo que viene a continuación es entonces, de cierta manera, ese primero que se nos presenta, ese primer milagro, nos habla de la tempestad calmada. Se nos presenta a un Jesús con el poder, con la fuerza de que puede cambiar, puede tranquilizar, puede darnos vida, pero vida auténtica. Pero Jesús que está dormido, dice, allí en la barca. Hasta que uno se da cuenta que cuando está en plena tormenta, en plena situación de dificultad, entonces ahí, dale, que nos hundimos, sálvanos, Señor, que nos hundimos. Decíamos que aquí encontrábamos este elemento fundamental. Y después, la curación de los 2 endemoniados de Gadara. Aquí nos está queriendo decir el autor sagrado, San Mateo, que el problema lo tenemos nosotros por dentro. Porque fíjense que estos endemoniados están saliendo, dice, de sus propios sepulcros. Salir del sepulcro significa salir de la propia vida, allí donde se encuentra el muerto. ¿Dónde está el muerto? El muerto está dentro de nosotros, queridos hermanos. El daimón significa eso, entonces hay que despertarle a Jesús para que justamente ante su presencia, que nos decía también, porque el daimón, el encontrarse con Jesús, lo primero que hace es interpelar. Interpelar quiere decir peñande yara renonde peñande ñañemoino peñande yara enseguida ñanereno. ¿Y a dónde nos llama? Aquí.
nos llama a la conciencia. El que se acerca a Dios, el que se acerca a Jesús, ciertamente es interpelado en su vida, en su conducta. ¿Por qué es que muchas veces, queridos hermanos, muchos no quieren ir luego a la iglesia, no quieren acercarse, no quieren confesarse, no quieren comulgar? Es porque su propia conciencia le está diciendo que el acercarse a Dios, el acercarse a los sacramentos es una interpelación de Dios. ¿Se acuerdan que justamente, y esto volviendo un poco al Antiguo Testamento, en nuestro curso bíblico también del Antiguo Testamento, cuando habíamos estudiado sobre el libro del Éxodo, nos decía que el templo, cuando le pide Dios a Moisés el construir el templo, tenía una finalidad importantísima: reunir a toda la comunidad, a todos, nadie tenía que faltar. Y él decía, en el templo, yo mismo personalmente, decía el Señor, les voy a hablar desde el arca de la alianza. Desde el arca de la alianza yo les voy a hablar. Pero era y porque dice desde el arca de la alianza les voy a hablar, porque ahí pues se encontraban los mandamientos de la ley de Dios. Si el Señor te habla del arca de la alianza, quiere decir que Dios te comienza a hacer preguntas, una evaluación. Amar a Dios sobre todas las cosas. No tomar su santo nombre en vano. Santificar las fiestas. Honrar padre y madre. Cuando llega, por ejemplo, no robarás. Entonces te está interpelando. Y como todos estamos ahí, nadie se puede escapar, ¿verdad? Porque si a mí me pregunta y me dice, che, no robarás, hacese mondaina, la gente entera está igual. Porque todos sabemos quiénes somos ladrones y qué estamos haciendo. Todos sabemos cuando alguien está metiendo en la lata la mano o faltando la plata. Doye ya puedo lo ya pa. Doye yo voy la pojoye yo va. No ni construir lo ni construir. Tengo 5 metros en Aguilán de asfalto a 4 metros y medio metro por el monta. Y así, ¿verdad? O sea, todo eso. Entonces, no te robamos 100.000 y no es robar esto, aquello, ¿verdad? Nosotros unas veces le encarcelamos al que robó una gallina, pero a todo eso que nos están fundiendo a la nación, al futuro, ¿verdad? De nuestro país, al futuro de nuestra gente, al futuro verdaderamente de lo que somos nosotros como comunidad. Humiaga tú tranquilo, dueños y señores, ¿verdad? Bueno, entonces la palabra de Dios, por eso dice, todos tienen que reunirse en el templo. Y se dan cuenta entonces, ¿por qué aquí el demonio, ¿verdad? Es el que está gritando, ese que está endemoniado. Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo. Añade a toina. Anda ahí le gustó la añade dueña, peñan de yara, ñande no irnos ahí donde, bueno, ¿en qué lugar estás vos? ¿Cómo estás vos? ¿Qué estás haciendo vos? Y entonces nos encontramos ante el Señor que nos interpela. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios va directamente entonces. Lo que importa aquí es la victoria de Jesús, por lo tanto, sobre las fuerzas enemigas. Y nos vuelve a decir quién es ese, porque el demonio lo conoce. ¿Qué tienes que ver tú con nosotros, Hijo de Dios? Nos vienes a martirizar antes de hora. Queridos amigos, pidamos esa gracia al Señor, sobre todo esa gracia de poder responder a lo que Él nos está pidiendo para ser verdaderamente buenos cristianos, para responder a esa vida que es la vida cristiana, de acuerdo a lo que Él nos exige verdaderamente. Y bueno, queridos hermanos, nos despedimos por el día de hoy. En este curso bíblico estamos mirando la teología de San Mateo. Es una teología maravillosa. Ciertamente que lo hacemos así un poco en forma superficial, no vamos a lo profundo, pero por lo menos nos tiene que servir como un marco general para dar pasos concretos de una conversión en nuestra propia vida. Volvemos entonces próximamente. Hoy les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más
ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el padre Víctor Luis Cabañas.